Muy bien. Recuerdan ustedes que en los ejercicios que hemos estado desarrollando, hablamos acerca de las retenciones y percepciones. Esta es una figura que surge a raíz de una serie de reformas que se hicieron a partir eh, del año 2004-2005. Se hizo una reforma bastante fuerte y se incorporó esta figura de la retención y percepción, que realmente no son figuras nuevas, sino que estos conceptos siempre han existido, pero en nuestro país, a menos dentro de esta modalidad que nosotros la estamos aplicando, pues no existía. Hubo mucha resistencia de parte de algunos diputados de la Asamblea para poder aprobar estas reformas que hablaban de la retención, pero al final pues lograron aprobarse. Entonces, como vimos en la clase pasada, en los ejercicios que desarrollamos, se recordarán ustedes que aparecían algunos ejercicios donde se hablaba de estas dos figuras. Y yo quedé en compromiso de explicarles de manera más concreta en qué consistían. Entonces, esa es la idea de esta presentación. Terminando esto, que es un poco corto, vamos a hablar un poco de cuál es el nuevo giro que le voy a dar a la asignatura. He hecho un análisis de acuerdo a lo que habíamos visto y pues he llegado a una conclusión de que voy a hacer algunas modificaciones importantes en el programa, todo con el propósito de contribuir en fortalecer las competencias contables de ustedes. Pero eso lo vamos a ver cuando hayamos terminado esta parte. Igual, pues solamente vamos a tener dos sesiones, ¿verdad? Esta que va corriendo y una más. Porque realmente también para 3 sesiones como que ya mi garganta no alcanza. Entonces vamos a empezar acá. Y primeramente, antes de hablar de retención y percepción en cualquier tipo de impuesto, debemos hablar primero de quiénes son los agentes y quiénes son los sujetos. En todo esquema de retención o de percepción siempre van a haber agentes y sujetos. En el caso específico de este tipo de retenciones y percepciones, ¿a qué le vamos a llamar agente? Bueno, un agente es cualquier persona natural o jurídica facultada por la ley para aplicar una retención o percepción a un tercero con la obligación de enterarlo eventualmente al Estado. Así en general, un agente tributario es cualquier persona, ya sea natural, que puede ser una persona como nosotros, o jurídica, que puede ser una sociedad u otro tipo de organización legal, que tiene legalmente la facultad, y más que la facultad, a veces es una obligación de retener o percibir a un tercero, o sea, a otra persona diferente, le va a retener o le va a percibir con la obligación de enterarlo. ¿Qué quiere decir enterar? Enterar quiere decir pagarle al Estado o hacerle llegar al Estado ese dinero que se ha retenido o que se ha percibido. Es decir, no podemos retener y quedarnos con el dinero porque esto podría ser hasta constitutivo de delito. Entonces, se tiene que retener y percibir en un momento dado, pero va a haber un momento en que debemos pagarle al Estado. Normalmente las retenciones y percepciones hay que pagarlas al final del mes en que se efectuaron. Y por el otro lado, se le llama sujeto a cualquier persona natural o jurídica también que por ley debe someterse a una retención o percepción aplicada por un agente. Es decir, en este caso, el sujeto sería esa tercera persona a la cual nosotros le vamos a aplicar la retención o en su caso la percepción y que legalmente pues tiene la obligación de someterse a esa figura. Entonces aquí aclaramos de entrada cuál es el agente y cuál es el sujeto. Ahora bien, también hay otros dos conceptos que debemos entender. La administración tributaria que está ejercida por la Dirección General de Impuestos Internos ha clasificado a los contribuyentes en tres grandes grupos. ¿Verdad? Hay tres grandes grupos
Gracias por reportar la asistencia. Pero la verdad es que la administración tributaria no ha dado, nunca ha especificado cuáles son los criterios concretos que ellos utilizan para clasificar a los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, ellos solamente le notifican a un contribuyente cuál es su categoría, es decir, usted es gran contribuyente, usted es pequeño o es mediano. Ellos tienen sus criterios internos de aplicación de estas cosas. Pero según dice acá, pues los contribuyentes, los grandes contribuyentes son aquellos contribuyentes seleccionados por la administración tributaria debido a ciertos criterios de tributación y volumen. Es decir, se supone que la administración tributaria lo que hace es medir qué tanta cantidad de dinero tributan estas personas, ya sea en impuestos sobre la renta o en IVA, mensual o anualmente. Ellos van midiendo la cantidad de dinero que van ellos reportando como impuestos y con base en esa situación ellos determinan que es un gran contribuyente. Y a los grandes contribuyentes, al menos en este esquema que estamos viendo, son los agentes de retención y de percepción, ¿verdad? Todos aquellos que de acuerdo a la administración tributaria se consideren grandes contribuyentes. Los medianos y pequeños contribuyentes son aquellos que también los selecciona la administración tributaria debido a criterios de tributación y volumen, es decir, que tanto pagan de impuestos, que tanto facturan, y al estar en categorías de medianos o de pequeños, pues se constituyen en sujetos de retención y percepción, es decir, son aquellos a los cuales los grandes les van a aplicar estas figuras de la retención y percepción. Hay que aclarar de que no es que los grandes contribuyentes están cobrando el impuesto a los pequeños, porque si ven, vamos a ver más adelante, las retenciones y percepciones en este caso pues son bien simbólicas. Estamos hablando de un 1%. Y eso no es que el gran contribuyente esté cobrando. Lo que busca el Estado es crear un sistema de control entre contribuyentes. Es decir, los grandes se convierten en controladores de los pequeños y de los medianos. Porque en la medida que el grande, que es un contribuyente que de por sí está bien, por decirlo así, amarrado a la parte tributaria legal, porque tienen que estar constantemente declarando, mientras que dentro de los medianos o quizás más en los pequeños hay algunos que por ratos declaran, por ratos no declaran. Es decir, hay más incumplimiento, más inconsistencia. Entonces, a través de la retención y la percepción, el gran contribuyente al hacer no solamente reportar lo que ha retenido y percibido, sino hacer un informe mensual donde va el listado de todos aquellos a los cuales se le ha aplicado retención o percepción, el Ministerio de Hacienda puede saber a quiénes se le ha aplicado y cruzar esa información con lo que los pequeños o medianos están reportando. Es decir, es una manera de control, más que de otra cosa. No es tanto de que ellos están recolectando el impuesto, porque al final hay que aclarar que los pequeños y medianos pues recuperan este dinero retenido percibido cuando ellos hacen su declaración mensual. Ya vamos a ver el proceso de cómo se da la aplicación. Muy bien. Vamos a hablar primero de la retención en cuanto al IVA. Y tenemos acá que hay dos tipos de retenciones. Hay que aclarar que hay dos tipos de retención. La primera es la retención del 1%. Esta retención del 1% se da desde grandes hacia pequeños y medianos contribuyentes, ¿verdad? Siempre es el grande hacia el mediano pequeño. En ningún momento un grande le va a retener a otro grande, ni tampoco un pequeño a un mediano a un pequeño. Siempre es de grandes a pequeños y medianos. Y tenemos este esquema donde he tratado de resumir prácticamente cómo funciona. Primero acá en este recuadro que tenemos acá de color azul, vamos a poner el láser. Aquí dice cuál es la base para aplicar la retención. La base siempre es el valor neto, es decir, el valor sin IVA. Nunca se le debe aplicar la retención al valor con el IVA incluido, sino que siempre va a ser sobre el valor sin IVA.
La base mínima es de $100 y el porcentaje que se va a aplicar es del 1%. Quiere decir que la base mínima significa que se le va a aplicar esta retención siempre y cuando la transacción sea de $100 o más. Si la transacción es de menos de $100, no se va a aplicar esta retención. Quiero aclararles que este valor de $100 no existía en la medida original y se modificó a raíz de que cuando el impuesto se empezó a aplicar, o sea, la retención, mejor dicho, se empezó a aplicar, a veces habían compras muy pequeñas y entonces la retención se volvía demasiado pequeña como para estarla manejando. Entonces, para evitar eso y para darle un poco de materialidad al asunto, se creó la base de $100 en adelante para evitar centaviar, ¿no? Es decir, estar centaviando mucho con respecto a las retenciones en este caso. Entonces, el gran contribuyente le compra. Esto se va a aplicar cuando un gran contribuyente le compra a un mediano o a un pequeño. Al gran contribuyente le compra a un mediano o a un pequeño y ahí va a aplicar la retención. Para el gran contribuyente, la retención va a representar un pasivo, mientras que para el mediano y pequeño va a representar un activo. Para el gran contribuyente, como retiene, esto va a tener que pagarlo después al Estado. Y en el caso del mediano y pequeño, pues como le retienen, él va a poder posteriormente desquitarse eso en su declaración y restarlo del valor que le toque pagar. Muy bien. Aquí tenemos un esquema ya con números, cómo aplican la retención los grandes y los, en este caso, los pequeños y los medianos. Veamos el gran contribuyente. El gran contribuyente le compra aquí en este caso $20,000 a un pequeño o a un mediano. Le aplica el IVA, que son 2,600. El subtotal serían 22,600, que es lo que supuestamente el gran contribuyente le tendría que pagar al pequeño o al mediano, pero le retiene el 1% de 20,000, que en este caso son $200. Quiere decir que el valor que le va al final de la transacción a reconocer el gran contribuyente al pequeño o mediano serían solo $22,400 porque le ha retenido $200. Claro, los $2,600 serían el crédito fiscal y los $200 restantes serían, lo retenido, perdón, constituirían un pasivo para el gran contribuyente. Porque esto tendría estos $200 al fin de mes, tendría que pagarlo al Estado, ¿verdad? Enterarlo, se le dice, ¿verdad? O sea, pagarlo. En cambio, para el mediano pequeño, que en este caso está vendiéndole al grande, porque una compra para el grande, pero para el pequeño es una venta. El valor de venta siempre serían 20,000. Habría un débito fiscal, porque sería en este caso una venta, sería un débito fiscal para el mediano de 2,600. Luego nos da un subtotal, pero hay una retención de 200, nos vuelve a dar 22,400 de valor líquido, pero esa retención representaría un activo para el caso del pequeño mediano. Quiere decir que la retención es un pasivo para el grande, pero es un activo para el pequeño o mediano, ¿verdad? De acuerdo a esta presentación. No se preocupe si no logra copiar estos cuadros, yo le voy a enviar en PDF la presentación y le voy a enviar también el video, no se preocupe por eso. Ahora vamos a hablar de la retención del 13%. Esta es otra retención diferente. Esta retención existía desde antes de esas reformas que les mencioné al principio, ¿verdad? Ya existía porque ya desde que el impuesto se creó, ya se contemplaba un documento que se llama comprobante de retención. Porque hay que aclarar que para la retención del 1% no se aplica comprobante de retención, sino que se aplica un comprobante de crédito fiscal con retención. Así se llama. Comprobante de crédito fiscal con retención, porque ahí se está haciendo una transacción entre dos contribuyentes de diferentes categorías.
pero en este caso es una retención que se aplica de uno que es contribuyente a otro que no lo es. Resulta que a veces hay empresas que compran productos, sobre todo productos de origen agrícola, y que son vendidos por personas que normalmente no son contribuyentes y que es bien difícil que lo sean porque estamos hablando de agricultores, pequeños ganaderos, que no tienen esa capacidad ni cultura para poder contribuir. Es decir, no cultura, no me refiero a estudio, me refiero a que no están acostumbrados a andar haciendo declaraciones ni nada parecido, sino que ellos simplemente pues lo que quieren es vender su producto. Entonces, en estos casos, se aplica el comprobante de retención y la retención sería del 13%, no sería del 1%, sino del 13%. Veamos cómo funciona. Tenemos aquí contribuyente. Aquí no importa si es grande, mediano o pequeño, ¿verdad? Desde el momento que esté inscrito como contribuyente en el Ministerio de Hacienda, ya es contribuyente que tiene derecho a hacer o tiene la obligación, mejor dicho, de hacer este tipo de retenciones. Obviamente va a ser por compras. La base es el valor neto, no hay base mínima. El porcentaje aplicable es del 13%, ¿verdad? Y en el caso de el contribuyente, genera un pasivo y para el no contribuyente se genera un pago definitivo. Es decir, el no contribuyente, como no está obligado a declarar, obviamente no puede decir que es un activo porque no lo va a desquitar en algún momento, sino que ese valor que se le retiene queda como que él estuviera pagando su impuesto del valor agregado de manera definitiva. Por eso dice aquí pago definitivo. La retención en general o en principio se debería aplicar para cualquier persona, más que todo personas naturales que no son contribuyentes, pero en realidad hay otros casos ahí en la ley, pero yo aquí he rescatado los más representativos, que son aquellas personas que venden caña de azúcar, café, leche en estado natural, o sea, leche ordeñada, carne en pie o en canal. Esto de pie en canales, el ganado se puede vender vivo, eso es en pie. Cuando el ganado se vende vivo es en pie y cuando ya se vende pues aliñado, de alguna manera ya muerto y procesado el animal, pues se le llama en canal. De cualquiera de las dos maneras, se debe aplicar la retención del 13%. Hay más casos, ¿verdad? Hay más casos. Ustedes los pueden consultar ahí en el Código Tributario, pero estos son como los casos más representativos, es decir, para casos donde contribuyentes tienen la necesidad de comprarle a personas que no son contribuyentes. Entonces, ¿cómo funciona ya con números? Por un lado, el contribuyente le va a comprar a esta persona $20,000, va a generar el IVA, que son 2,600, que son su crédito fiscal, el subtotal 22,600 y le retenemos nuevamente el IVA, o sea, los mismos 2,600 que hemos sumado allá los volvemos a restar y entonces al no contribuyente solamente le pagaríamos $20,000. Estos 2,600 de retención constituyen un pasivo para el contribuyente porque tendrá que pagarlos a fin de mes en su declaración, ¿verdad? Ahora bien, para el no contribuyente, él va a venderle $20,000 más el IVA. El subtotal siempre serían 22,600, le van a retener 2,600 y solamente le van a dar 20,000. Estos 2,600 que representarían para el no contribuyente es un pago definitivo, como que él hubiera cumplido con su obligación de pagar el IVA por esa venta que hizo. Y no se la paga directamente al Estado, sino que se la paga en este caso al contribuyente, que es el que se la va a hacer llegar al Estado al final del mes. Es decir, en este caso, el contribuyente se vuelve un agente recaudador. Aquí sí, ¿verdad? O sea, él recauda el dinero a nombre del Estado. Muy bien. Ahora bien, esa es la retención. Ahora vamos con la percepción.
La percepción es igual que la retención, solo que se da al revés, ¿verdad? Siempre es de grandes a pequeños y medianos, y es cuando un gran contribuyente le vende a un mediano o a un pequeño. ¿Ah? Un gran contribuyente le vende a un pequeño o a un mediano. En todo caso, para el gran contribuyente, al igual que la retención, la percepción es un pasivo, y para el mediano y pequeño siempre la percepción constituye un activo, ¿verdad? Porque el pequeño y mediano igual, al igual que con las retenciones, pues las percepciones también las va a poder recuperar cuando haga su respectiva declaración. La base es el valor neto, la base mínima siempre son $100 y el porcentaje aplicable es del 1%. Es de aclarar de que la percepción sí existía antes de que se hiciera esta reforma, pero era una percepción diferente. Era similar a la retención a no contribuyentes. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, había una figura de percepción para los que vendían cerveza, por ejemplo, la Constancia. Usted sabe que mucho de ese producto se vende en las tiendas y la Constancia le vende a la tienda a un precio y la tienda la vende a otro. Y entonces el problema era que cuando la tienda vendía esa gaseosa o vendía esa cerveza, ese IVA generado no llegaba al Estado. Entonces se le obligaba a la Constancia o alguna otra empresa parecida a que cuando le vendiera la gaseosa o le vendiera la cerveza a la tienda, al restaurante o a cualquier otro establecimiento, le debía percibir el 13% sobre el precio al cual la tienda podría vender ese producto al público. Entonces, esa era una percepción anticipada que se hacía para garantizar que el Estado recibiera ese dinero. Pero a raíz de esta modificación que se hizo, pues se eliminó esa parte y ya no se hace de esa manera, sino que se aplica mejor la percepción del 1%. ¿Cómo funciona? Bueno, para el gran contribuyente es una venta, ¿verdad? Es una venta. Aquí está vendiéndole al pequeño, se hace el cálculo normal, ¿verdad? Se genera un débito fiscal y hay una percepción de $200 que para el gran contribuyente es un pasivo. En el caso del mediano y pequeño es al revés, es una compra la que realiza al grande y igual calcula su crédito fiscal y se le aplica una percepción que en este caso sería un activo para el pequeño o mediano. Entonces, al final, tanto la retención como la percepción siempre van a ser constituir un pasivo para el grande y un activo para el pequeño o el mediano. Muy bien. Vamos a... Esto sería como un pequeño resumen de lo que es la percepción y la retención. Repito, yo les voy a mandar en su momento la presentación en PDF y también el video que lo voy a subir a Drive. Ahora, esto era como una colita del tema anterior. Según lo que yo había planificado y lo que vimos al principio del ciclo, se recuerdan ustedes que dimos un panorama de los temas que íbamos a dar, pero dada la altura del ciclo que vamos ya y tomando en cuenta de que ya vimos algunos ejercicios, tomé la decisión de cambiar el giro, darle un giro a la asignatura. Y como ya empezamos a ver partidas y todo eso, pues qué mejor manera de concluir que terminar de ver todo el proceso. Entonces, vamos a dejar por ahí un poco a un lado lo de los temas que habíamos planificado y nos vamos a enfocar en completar la imagen o el concepto del proceso contable. Vamos a ver todo el proceso contable desde la apertura hasta el cierre. Ay, disculpen que no les consulté, pero realmente son cosas que no puedo consultar porque yo las he determinado de acuerdo al diagnóstico que yo he hecho, que no ha sido un diagnóstico muy objetivo, puesto que no los conozco, no he interactuado de manera material y física con ustedes, todo ha sido a nivel virtual, entonces no los conozco, entonces, pero
Y a raíz también de la otra asignatura que me tocó dar el ciclo pasado, que era sistema contable computarizado, donde los alumnos pues me pidieron que repasara esa parte, porque sí hay muchos vacíos. Entonces, por esa razón es que vamos nosotros a retomar esta cuestión del proceso contable. Vamos a iniciar mientras nos dé el tiempo y luego vamos a reiniciar para la otra sesión darle un poco más de avance al tema. No creo que lo logremos terminar hoy, porque hoy vamos a hablar de la teoría un poco y luego en las otras clases vamos a ver ya un ejercicio completo. Entonces vamos a ver acá lo que he preparado. Tenemos por acá este tema que le he dado a llamar ciclo contable. Ciclo contable. Y aquí pues podemos ver que hay apertura, desarrollo y cierre, que son las tres etapas fundamentales en las cuales se divide el ciclo contable. Vamos a ver entonces. Dice, en esta unidad estableceremos un panorama general de lo que implica un ciclo contable completo, es decir, los diferentes pasos o etapas que deben desarrollarse dentro de un periodo normal de operaciones, el cual dura normalmente un año y abarca desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de un mismo año. Vamos a tratar de ver de manera muy resumida, porque no podemos ver un ciclo contable completo como se puede dar en una empresa, pero por lo menos vamos a ilustrar los diferentes pasos que se deben seguir, ¿verdad? En ejercicios un poco más comprimidos por cuestiones de tiempo y desde la apertura hasta el cierre de la contabilidad o cierre del ciclo contable. Luego de ver eso, pues nos vamos a enfocar en una de esas etapas. Le vamos a dar un poquito más de importancia a la última etapa, que es el cierre, porque el cierre es el punto culminante de todo el proceso. Es decir, el cierre de la contabilidad o el cierre contable es el punto culminante de todo ese proceso que iniciamos al principio del año, porque es ahí en ese punto del cierre donde vamos a establecer la situación económica a través del estado de resultados y la situación financiera a través de el balance general que va a mostrar esa situación de la entidad al finalizar el periodo. Es decir, el cierre es al final el punto crítico o el punto culminante de todo el proceso. Bien. Tal como se estableció en el párrafo anterior, el ciclo o proceso contable se ejecuta durante todo un año y conlleva las siguientes etapas. Vamos a ver cada una de las etapas que conlleva el ciclo contable. Primera etapa se llama apertura. La apertura. Esta etapa implica la elaboración de un balance inicial cuando la empresa inicia operaciones por primera vez. Ojo con eso. Si la empresa está iniciando de cero, es decir, nunca ha funcionado, es primera vez que lo va a hacer, entonces elaboramos un balance inicial, ¿verdad? Que es el balance que muestra la situación en ese punto. Porque si se trata de una empresa con funcionamiento recurrente, es decir, que es una empresa que ya ha funcionado anteriormente, se va a tomar como base el balance general correspondiente al periodo anterior, ¿verdad? Si la empresa ya no es nueva, entonces el ciclo contable inicia al 1 de enero y el punto de partida de ese ciclo sería el balance general del periodo anterior, ¿verdad? Ahora, por esa razón es que esta fase, que es muy corta, solamente incluye dos pasos. Primero, el balance inicial, si es una empresa nueva, o el balance general del periodo anterior, si es una empresa que ya existe. Y de ahí, de ese balance,
nosotros, ya sea inicial o general, vamos a sacar lo que se llama partida de apertura, ¿verdad? La partida de apertura, que no es más que darle entrada a todos los saldos que ese balance muestra. Porque ya sea que la empresa sea nueva o que la empresa sea recurrente, igual pues los valores siempre empiezan de cero. Hay que darles apertura, porque si es una empresa nueva, pues obviamente las cuentas no existen. Y si es una empresa recurrente, pues en el periodo anterior tuvo que haberse cerrado esas cuentas para poder reabrirlas en el periodo siguiente. Eso lo vamos a ver más claramente cuando veamos un ejercicio. Ahí vamos a ver ya de manera concreta cómo se hace esto. Luego viene el desarrollo. El desarrollo, que viene siendo la etapa más larga, es la etapa más larga, pero al mismo tiempo, pues no es tan crítica, porque en esta parte dice, se registran todas y cada una de las operaciones que se realizan durante el año. Es decir, todo lo que se va haciendo en el año, se compró, se vendió, se pagó, se cobró, todo eso se va a ir registrando, tanto en el libro diario como en el libro mayor. ¿Ah? Entonces, ese es el desarrollo, ese es cuando estamos en el desarrollo del año y se van realizando todas las transacciones que van siendo generadas y se van registrando. Por un lado, las partidas de diario, y por el otro, la mayorización parcialmente, porque también en el cierre hay mayorización. Aquí es un parte de la mayorización que corresponde a todas las operaciones normales que la empresa realice durante el periodo. Hay que aclarar o debo prevenir de que nosotros vamos a trabajar con ejercicios sobre una base mensual. Vamos a asumir que un mes es un año, por lo que ya había adelantado al principio, que estamos hablando de que si lo hacemos para un año no terminamos nunca. Entonces tendríamos que hacerlo de manera muy condensada para que el ejercicio no se nos alargue mucho. Ese sería el desarrollo. Y llegamos al punto último, que es el cierre. Dice que es la etapa crítica dentro de todo el proceso, ya que en ella se debe obtener el producto final para el cual se ejecutan todos los pasos descritos. Cuando decimos crítica, la palabra crítica no debemos solo relacionarla con algo malo. Lo crítico es ese punto de inflexión, le llaman algunos, ese punto determinante donde se toman las decisiones, donde se desenlazan las cosas, ¿verdad? Cuando hay un problema o una situación, el punto crítico es el punto donde las cosas se empiezan a resolver, para bien o para mal, ¿verdad? Pero se empiezan a resolver. Y todo proceso llega a un punto crítico, siempre, ¿verdad? Porque todo proceso debe tener un desenlace. En este caso, el cierre es nuestro desenlace, es nuestro punto crítico. ¿Por qué? Porque a todo lo que hemos hecho durante el periodo, al final, lo que buscamos es un producto. ¿Y cuál es ese producto final? Los estados financieros. Es decir, generar nuestros estados financieros es a la larga el propósito fundamental de todo esto que se hace. Es decir, hacer partidas, mayorizarlas, hacer balances de comprobación. Todo eso lo que busca es al final generar los estados financieros. Y aquí se desarrolla una gran cantidad de pasos, los cuales vamos a mencionar cuando nos reconectemos. Vamos a cerrar ahorita por cuestión de tiempo, ya me está quedando sin tiempo, y nos reconectamos nuevamente para darle final a este proceso. Así que vamos a salirnos ahorita, jóvenes, y nos reconectamos.